En el video anterior nos dieron una función de varias variables, f de x, y, y nos pedían que encontráramos y clasificáramos todos los puntos críticos de esta función, ¿verdad? Entonces, recordemos que un punto crítico es justamente donde el gradiente de nuestra función se anula, es decir, es el vector 0, ¿verdad? Y nosotros en realidad hallamos 4 puntos críticos, y aquí están los 4 puntos críticos, el 0, 0, 0, menos 2, raíz de 3,1 y menos raíz de 3,1. Ahora, el siguiente paso es clasificarlos y para eso requerimos el criterio de la segunda derivada. Así que voy a copiar y pegar las derivadas, las primeras derivadas, que son estas. Vamos a copiar y pegarlas abajo para poder tener espacio y trabajar. Muy bien, entonces vamos a copiar estas derivadas. Muy bien. Entonces, de hecho, no necesitamos esta simplificación, solo vamos a dejarlo así para que tengamos un buen espacio para trabajar. Muy bien, entonces, lo que necesitamos para aplicar el criterio de la segunda derivada es justamente calcular todas las derivadas de segundo orden. Entonces, empecemos primero con la segunda derivada de f con respecto de x ambas veces. Entonces tenemos que derivar esta expresión con respecto de x. Y aquí y es una constante, ¿verdad? Entonces tendremos 6 por y, por la derivada de x respecto de x, que es 1, menos la derivada de 6x, que es 6. Muy bien, ahí tenemos nuestra primera derivada. Ahora derivamos 2 veces a f con respecto a y, ¿verdad? Ambas veces. Entonces sería derivar esta expresión con respecto de y. Esto es una constante, entonces al derivar es 0, ¿verdad? Es una constante para fines de derivar con respecto de y. Si derivamos esto con respecto de y, nos da menos 6 por y, ¿verdad? Y luego al derivar esto de aquí es menos 6. Menos 6. Muy bien. Y finalmente tenemos que calcular la derivada parcial mixta, ¿verdad? Primero respecto de x y luego respecto de y. Y por supuesto que en realidad puede ser primero respecto de y y luego respecto de x. Aquí en realidad tenemos puros polinomios. Es algo que se puede hacer, pero vamos a derivar ahora esta expresión con respecto de y. Muy bien, entonces aquí y es la variable, 6x es una constante, entonces al derivar esto simplemente nos da 6x. Y esto es una constante para fines de derivar respecto de y al derivarlo nos da 0. Entonces estas tres son las derivadas parciales de segundo orden. Así que vamos ahora a borrar esto y pongamos la expresión necesaria que tenemos que analizar para utilizar el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Recordemos que necesitamos calcular la segunda derivada de f con respecto de x ambas veces, multiplicarlo por la segunda derivada de f con respecto de y ambas veces, y luego restarle el cuadrado de la segunda derivada de f, pero la derivada mixta, ¿cierto? Esta es la expresión que necesitamos. Así que vamos a ver cuánto vale esto en cada uno de nuestros puntos críticos. Entonces, digamos, para el punto 0, 0, necesitamos evaluar esto cuando y es igual a 0, ¿verdad? Entonces tendremos 6 por 0 es 0, menos 6 es menos 6. Ahora esto evaluado en 0 sería menos 6 por 0, que es 0, menos 6 es otra vez menos 6. Y luego restamos esto evaluado en x igual a 0 al cuadrado, pero por supuesto que esto es 0 al cuadrado. Entonces esto es menos 6 por menos 6, que son 36. Que de hecho es un valor positivo, pero bueno, luego hacemos el análisis de cada uno de los puntos críticos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacerlo en 0, menos 2. Entonces aquí sería 6 por menos 2 menos 6. 6 por menos 2 es menos 12, menos 6 nos da menos 18. Menos 18. Muy bien. Ahora aquí sería menos 6 por menos 2, ¿verdad? Aquí serían, serían más 12, menos 6, sería 12 menos 6 es 6, ¿verdad? Y luego restamos 0 al cuadrado otra vez porque x es 0. Entonces tenemos menos 18 por 6 es menos 6 por 8 son 48, llevamos 4, 6 por 1 son 6 y 4 son 10, son menos 108. En realidad el valor no importa porque lo que importa es que es negativo. Muy bien, ahora hagamos con este siguiente punto crítico que es raíz de 3,1. Muy bien,
Entonces vamos a borrar esta parte y ahora vamos a analizarlo con raíz de 3,1. Muy bien, con raíz de 3,1. Y entonces tendríamos 6 por el valor de y, que sería 1, menos 6. Entonces tendríamos 6 por menos 6 es 0, ¿verdad? Ahora bien, si lo hacemos aquí abajo, vamos a borrar esta parte para no confundirnos, ¿verdad? Entonces, si nosotros ahora evaluamos con y igual a 1, tendríamos menos 6 por 1, menos 6, y esto nos da menos 12, ¿verdad? Esto es 0 por menos 12. En realidad no importa qué era esto, vamos a multiplicar por 0 y nos dará 0. Entonces, lo único que nos falta es restar las derivadas parciales mixtas, ¿verdad? Entonces, aquí sería 6 por raíz de 3, porque x es raíz de 3. Entonces, esto sería 6 por raíz de 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto sería 0 y tendríamos que restar 36 por 3, ¿verdad? 36 por 3 son 108, son menos 108. En realidad no importa, ¿verdad? Otra vez lo que va a importar es que sea negativo. Y ahora, ¿qué pasaría si tenemos menos raíz de 3 con 1? ¿Verdad? Entonces, otra vez aquí tendríamos 6 por 1 menos 6, que sería 0, ¿verdad? Aquí tendríamos menos 6 por 1 menos 6, que en realidad sería menos 12 otra vez. Y tendríamos menos 6, más bien sería menos raíz, bueno, tendríamos que sustituir con x igual a menos raíz de 3, ¿verdad? Entonces aquí sería menos 6 raíz de 3, y no importa en realidad porque vamos a elevar al cuadrado y esto será exactamente igual a menos 108, ¿verdad? Que son 36 por 3. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, ahora lo que tenemos que hacer es analizar qué es lo que nos dice el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Nos dice que si esta expresión es mayor que 0, entonces vamos a tener un máximo o vamos a tener un mínimo. Y si esto es menor que 0, entonces vamos a tener un punto silla. Un punto silla. Entonces, de esto podemos observar que solo este punto crítico es un punto máximo o mínimo, ¿verdad? Y de hecho, podríamos saber si es un máximo o mínimo porque la segunda derivada de f con respecto de x, cuando evaluamos en el punto crítico, que es 0, 0, ¿verdad? En realidad es menos 6. Este es el valor de la segunda derivada respecto de x. Y eso es negativo. Quiere decir que la concavidad es hacia abajo, ¿verdad? Y entonces tendríamos un punto máximo, ¿verdad? Entonces la concavidad se ve más o menos así. Y entonces aquí tendríamos un máximo. Ahora bien, en estos 3 restantes tendremos valores negativos, lo cual nos dice que tenemos puntos silla, ¿verdad? Es decir, ni son máximos ni son mínimos. Hay una dirección en donde se pueden ver como máximos, otra donde se ven como mínimos. Así que la respuesta a la pregunta original, ¿verdad? En donde nos pedían que encontráramos y clasificáramos todos los puntos críticos de esta función, pues nosotros sabemos que hay 4 puntos críticos, son estos 4, y solo uno de ellos es un máximo local, ¿verdad? Es un máximo local, el punto 0, 0. Y eso es lo que podemos decir incluso sin tener la gráfica de la función como referencia. Bueno, nos vemos en el próximo video.